importante para nosotros. Entonces, hay que tener en cuenta de que esa sangre que nosotros vamos a transfundir viene de una persona, ¿cierto? Esa sangre, la cual nosotros, vamos, es que yo, ¿por qué no veo la pantalla mía? Yo aquí en la... ¿Seguros que en mi pantalla? Hola. Profe, pues yo sí la estoy viendo, pero muestra la Profe, primera. se ve la primera diapositiva. Listo, pero es que yo le doy aquí que... Ahora sí. Ahí pasa, ¿cierto? Sí, profe. Listo, ok, entonces ahora sí estamos. Bueno, entonces les decía de que es muy importante que hablemos del tema de la selección del donante, primero porque si alguno de ustedes va a trabajar en un banco de sangre, la selección del donante va a ser algo que les va a tocar hacer. Y lo segundo, para que ustedes sepan, cada vez que tengan una bolsita de sangre en sus manos y se la vayan a transfundir a alguna persona, que sepan todo el proceso que hay detrás de esta donación de sangre y cómo se hace pues este proceso de selección del donante. Cada una de las muestras con las que hemos trabajado específicamente para el donante, específicamente para las hemoclasificaciones, el CUN directo, todo esto que hemos hecho y el RAI han sido de donantes, ¿cierto? Unas personas que pasaron por un proceso de selección para determinar si podían o no podían donar. Listo. Entonces, ¿esto por qué? ¿Dónde creen que se fabrica la sangre? ¿Saben ustedes dónde se fabrica? Hola. Profe, en la médula ósea. En la médula ósea. Exactamente. En la médula ósea de nuestros huesos largos es donde se fabrica la sangre. ¿Hay otro lugar donde se fabrique? No. Y el tema de la sangre artificial es un tema que todavía no se ha desarrollado lo suficientemente. Por lo tanto, entonces es necesario que la gente done para poder tener sangre para esos pacientes. ¿Recuerdan lo que decíamos en la visita? Que el, el banco de sangre es un puente entre una persona que necesita sangre porque la perdió por algún accidente, alguna cirugía, o porque no la está fabricando porque tiene alguna leucemia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los bancos de sangre lo que somos son un puente entre una persona que necesita el hemocomponente y una persona que lo tiene. Pero esa persona que lo tiene, debemos garantizar de que cumpla unos requisitos y unas condiciones para que esa sangre le sea beneficiosa al paciente y no le vaya a causar un mayor daño del que ya está sufriendo. Listo. Entonces solamente la obtenemos a través de la donación de sangre. Aquí en Colombia la donación de sangre debe ser gratuita, desinteresada, altruista. ¿Por qué creen que en Colombia la sangre es de destinación gratuita y no como otras partes que es de que la gente paga, que le pagan a la gente por donar? Ay, profe, pues yo pensaría que por los recursos del país. Por los recursos del país. Ok, ¿alguna otra idea? Profe, por un tema como cultural, todo el mundo donaría por la remuneración, ¿no? Sí, y eso va de la mano de algo muy importante. Profe, también Y por las es enfermedades, ¿no? Pues que la gente esa, no le importaría eso. exactamente. Entonces, mire que todo lo que ustedes han dicho va relacionado. Listo. ¿En qué sentido? En que si nosotros pagáramos por lo que la gente, porque la gente donara, desafortunadamente nosotros somos un país que no tiene una economía lo suficientemente fuerte
para garantizar que las personas no vieran en la donación de sangre una oportunidad de ingresos y toman la donación de sangre como una oportunidad de supervivencia. Esto hace obviamente entonces que si la persona está diciendo, es que si yo dono sangre voy a tener una comida para mi familia, voy a tener un bienestar para mí, voy a poderme comprar esto, entonces las personas no van a decirnos la verdad en la entrevista. Y la entrevista es muy importante porque es la forma en la que nosotros determinamos si hay riesgo de que la persona pueda estar en un periodo de ventana, que es, como saben, el periodo de ventana es el tiempo entre que una persona dona sangre y esta sangre puede detectarse si tiene alguna enfermedad. No confundir con periodo de incubación. Repito, el periodo de ventana es el periodo en el cual una persona adquiere una enfermedad y esta enfermedad es susceptible de ser detectada a través de una prueba y, no, y diferenciarla del periodo de incubación. ¿Listo? ¿Es clara esa parte? ¿No? Sí, profe. Ok. Listo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Entonces, debido a eso, es que nosotros aquí en Colombia no le podemos pagar a las personas que donan. El principal elemento es un tema de seguridad, pero está atravesado por todo lo que ustedes dijeron, por las condiciones económicas del país, por el riesgo de que las personas oculten información y se nos pase una infección, por un tema cultural en las personas, ¿cierto? Lo ideal y lo que nosotros trabajamos los bancos de sangre y que queremos llegar algún día es que tengamos un sistema cultural de la donación de sangre tan fuerte que uno, las personas no tengamos que llevarles el banco a, perdón, a donde estén, sino que las personas puedan venir al banco. No solo eso, sino que también si en algún momento se les da un incentivo a las personas que donen, no lo vean como una oportunidad de ganar dinero, sino que lo vean como un agradecimiento, ¿cierto? Entonces, por eso en Colombia no se puede pagar para la donación porque eso aumentaría los casos de infecciones transmitidas por transfusión, que ya las tenemos, aún con este sistema de que las personas no reciben ningún beneficio económico para donar, tenemos infecciones transmitidas por transfusión, pues peor aún si pagáramos. Listo. ¿Y por qué tenemos que seguir utilizando esta donación de sangre? Pues porque para la sangre no hay un sustituto. Especialmente para los glóbulos rojos no hay un sustituto. Para las plaquetas no hay un sustituto. ¿Cierto? Es la mejor elección terapéutica que tenemos para poderle salvar a la vida de los pacientes. Porque cuando hay esa ausencia de glóbulos rojos, entonces no tenemos quien le lleve el oxígeno a los tejidos y entonces las personas se nos terminan muriendo, se nos terminan desangrando si no tienen plaquetas, si no tienen los factores de coagulación, lo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando una persona recibe una transfusión de sangre es porque no hay otra opción y depende la vida del paciente de esa unidad que se le pueda transfundir. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en claro. Entonces, la selección del donante es un proceso en el cual un profesional de la salud, ustedes ahí los microbiólogos, pero también hay enfermeros, médicos que lo pueden hacer, determina si una persona es apta como donante de sangre o no. Listo. Para tomar esa decisión, utiliza los referentes normativos y también debe aplicar sus conocimientos, por supuesto, adquiridos durante su carrera y de todas las guías nacionales e internacionales de las que se pueda valer. Utilizamos tres herramientas. Utilizamos tres herramientas. ¿Cuáles herramientas? La encuesta, la entrevista y el examen físico. Cada una de ellas nos va a agregar unos elementos importantes para garantizar de que esa sangre sea lo más segura posible. ¿Hay sangre 100% segura? No, esa sangre no existe.
siempre va a haber un riesgo, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar estas tres herramientas que, repito, son encuesta, entrevista y examen físico. Y vamos a hablar cada una de ellas, ¿listo? Ya enseguida las vemos en detalle. ¿Y cuál es el objetivo? Garantizar sangre segura para los pacientes y para ello debemos evitar que las personas que tengan algún riesgo de ventana vayan a donar, listo, pero también debemos de cuidar la salud de los donantes. Por eso hacemos el examen físico. Entonces, esto de cuidar la salud de los donantes no es un tema menor, porque recuerden que nosotros realmente de la población general, la que dona es muy poca. Y si una persona dona y le va extremadamente mal, pues esa persona va a decir que la donación de sangre es lo peor, entonces vamos a tener menos donantes, vamos a tener demandas, vamos a tener un montón de cosas. Si empezamos simplemente a recibir a toda la persona que llegue, es que usted pesa 48 kilos, no importa, done, y esa persona se nos va a marear. Ay, esta persona no tiene suficiente sangre para donar porque tiene la hemoglobina en 11,5. No importa dónde, y le generamos una anemia que le va a afectar la calidad de vida al donante. Pues no vuelve a donar, no solamente no vuelve a donar, sino que le dice a sus amigos y a sus conocidos que no donen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es ese proceso de atención al donante? Todo empieza con la promoción de la donación. Esta promoción de la donación, hay alguna promoción de la donación, sobre todo para el donante voluntario, altruista, lo hacemos los bancos, a veces hacemos cosas radiales, muy pocas televisivas, muchas en redes sociales, muchas del voz a voz, para promover la donación, es decir, para llevar el banco de sangre a las personas o para que las personas sepan que los bancos de sangre existimos, para que se acerquen a donar. Luego hacemos una asesoría predonación. Y esa asesoría predonación es básicamente cuando un integrante del banco de sangre se acerca a una persona y le dice, ve, ¿te interesa donar? Puedes donar. Si no tienes gripa, si pesa más de 50 kilos, puedes acercarte a donar. Y para las personas a las cuales los llamamos a que vengan a donar por algún familiar, pues la promoción de la donación y la asesoría se hace durante esa llamada. Listo. Con la información que nosotros le estamos dando a la persona y con el primer documento que se le entrega, la persona puede determinar si se autoexcluye o continúa el proceso. ¿Cómo así que si se autoexcluye? Si la persona le dice, no, si tienes gripa no, no deberías donar, entonces la persona dice, no. O lee el documento y el documento dice, por ejemplo, que si le han pagado por tener relaciones sexuales, entonces no puede donar, entonces la persona se abstiene de donar. O que si estuvo en los últimos 3 meses en zonas endémicas, pues no puede donar, ¿cierto? Entonces, en ese primer momento muchas personas se abstienen de donar y eso se le llama autoexclusión. Pero si la persona sigue en el proceso, entonces diligencia la encuesta. Este diligenciamiento de la encuesta es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitirnos tener los datos demográficos del paciente, del donante, perdón, sino también un acercamiento a qué tan segura o insegura puede ser su sangre y si la donación le puede hacer algún daño a él. Luego hacemos la entrevista del examen físico en la cual garantizamos de que al donante no le va a pasar nada con la donación y que no tiene fiebre. Y luego posteriormente hacemos la flebotomía. Finalmente, una vez la persona dona, le entregamos un papelito para que lo lea, en el cual dice que si tiene algún riesgo, que si en ese momento él de pronto se acuerda de algo de que por lo cual no podía donar, ¿cierto? Que nos diga ahí para nosotros no utilizar la sangre. Nadie va a hacer escándalo si la persona dice que no mejor que boten la sangre. Listo, tranquilo, calladitos, la persona se va y luego nosotros descartamos la sangre. Este es un último momento de verdad en el cual la persona se puede sincerar con nosotros y nosotros podemos evitar de que una sangre en riesgo de ventana inmunológica llegue a un paciente. Pero la sangre luego sigue un proceso. Luego, como vieron en el hemocentro, fraccionamos la sangre. Le hacemos unas pruebas inmunohematológicas e inmunoserológicas. De las pruebas inmunoserológicas vamos a hablar ahorita en la segunda hora. Y también le hacemos unas pruebas pretransfusionales, que estas pruebas pretransfusionales son las que ustedes van a realizar la semana entrante en el laboratorio. Algunas de ellas ya la han hecho porque las pruebas pretransfusionales incluyen rastreos, incluyen hemoclasificación, autocontrol. Básicamente la única diferente que van a hacer
es la prueba cruzada. Y por último, entonces se hace la transfusión del hemocomponente y luego un tema de hemovigilancia es para garantizar si se presenta alguna reacción adversa a la transfusión que la podamos informar y la podamos cuidar al paciente y garantizar pues que el paciente se recupere si presenta una reacción transfusional. Listo. Entonces, en la selección del donante, como se les decía, se hace una asesoría predonación. Esa asesoría predonación es una información oral o escrita en lenguaje comprensible. Entonces, entregamos los volantes para que la persona se acerque a donar, se acerque al sitio donde estamos, ¿cierto? En esa asesoría predonación, entonces también es importante indagar si la persona, las creencias o los conocimientos que tiene el donante acerca de la donación, también sobre las infecciones transmitidas a través de la transfusión y los análisis que realizamos a la sangre, ¿cierto? Que la persona sepa de que lo estamos invitando a donar sangre, que esa sangre va para otra persona, que si está enfermo es mejor que no done y tratamos de brindar la información más veraz posible. ¿A qué voy ahí? Nosotros particularmente hemos tratado de quitarle esa carga que algunas personas le habían puesto a la donación, de que es que donen porque es que donar es muy bueno, porque es que donar le va a ser beneficioso a usted, que le va a bajar el colesterol, que le va a ayudar aquí, que le va a ayudar acá. No, realmente sí hay muchas cosas que se han hablado, que se han dicho, que mejora, pero no hay unos estudios científicos que lo corroboren en su totalidad. Y básicamente la persona debería donar porque el beneficio más grande de la donación es que salva una vida. Listo. Eso debería ser lo más importante. Entonces, la asesoría predonación nos permite a tener donaciones de bajo riesgo, a tener donantes informados, personas que sean conscientes de que esa sangre le puede ir a otra persona y evitar esos donantes en periodo de ventana. Y también hacemos una asesoría post-donación, ¿cierto? Esa asesoría post-donación es sobre todo cuando tenemos unas pruebas anormales en los donantes, que lo hablaremos en la segunda hora, que nosotros le informamos pues si resulta con alguna prueba positiva y también todas las estrategias de prevención para la transfusión de infecciones transmitidas por transfusión. Listo. Entonces, principios éticos de la donación de sangre. La donación de sangre debe ser gratuita, como ya lo hemos hablado, debe ser altruista, debe ser desde el principio de la beneficencia, es decir, para ayudar a alguien más, no maleficencia, es decir, impedir si una persona tiene un caso, por ejemplo, una hepatitis C o que sospeche tener alguna infección, que esa persona no vaya a donar. El principio de la equidad es que pues, a todos los donantes se atienden por igual. Autosuficiencia básicamente está relacionado a que todos los bancos debemos tener la suficiente cantidad de donantes para garantizar la atención a nuestros pacientes. Listo. Y sobre los retos de la selección adecuada del donante, entonces tenemos que cada persona es libre de donar o no, de que debemos siempre indagar sobre la motivación que tiene la persona a donar, es decir, ¿qué lo está motivando? Es que alguien le dijo, es que si usted no dona a su familiar no lo vamos a operar, ¿cierto? Entonces la persona viene cohesionada. O si dicen, vea, es que si usted no dona, usted va a donar por mi mamá, entonces si usted no dona, entonces, básicamente, usted se va a separar de mí, cualquier cosa, cualquier donación coaccionada que usted pueda identificar debe impedir que esa persona done, pero debe garantizar pues a la persona de que esto no le vaya a tener problema. Y debe garantizarse de que la persona entienda el procedimiento, como les decía, que entienda que va a donar, entienda cuál es el proceso y entienda que eso puede tener repercusiones para su salud. Ahora sí, vamos a meternos de lleno a las 3 herramientas. Primera herramienta, la encuesta. Esta es la encuesta que ustedes tuvieron en la mano, la fotico que les muestro es la encuesta que tenemos aquí en la Clínica Medellín, pero no difiere mucho. ¿Por qué? Porque en la Norma Nacional de Selección de Donantes, que es el documento que se actualiza eventualmente y que está desde 2022, la última actualización, aunque su primera emisión fue por allá en el 2010, entonces ese documento me dice
¿qué debo preguntar? Lo principal es obtener los datos demográficos del donante, quién es esa persona, qué edad tiene, dónde vive, en qué trabaja, si tiene PS o no. Y todos estos datos son importantes porque es que después, como nosotros realizamos unas pruebas, nosotros a veces tenemos que ubicar personas para informarles si tiene alguna enfermedad o no, o también algunas personas que queremos invitar a que donen otra vez. Por supuesto, también la encuesta me ayuda a saber su estado de salud actual. Ahí se le pregunta, oiga, ¿usted ha estado enfermo? ¿Cómo se ha sentido en las últimas 2 semanas? En el último año que ha tenido, en los últimos 6 meses a dónde ha viajado. Todas esas cosas que nos ayuden a determinar si la sangre es segura o no. ¿Para qué? Para evitar los riesgos de transmisión de enfermedades al paciente y evitar también que la donación le cause alguna afectación al donante. Por ejemplo, vamos aquí, ¿en qué casos o de qué enfermedades puede tener riesgo la transfusión al paciente? ¿Cuáles enfermedades se pueden transmitir por transfusión? Profe VIH, no. VIH, muy bien. Entonces, VIH, hepatitis C, hepatitis B, Chagas, sífilis, HTLV. Entonces, esas enfermedades son transmitidas a través de la transfusión. Muy bien. ¿Y qué daño le puede causar a una persona la donación? Profe, pero ¿cómo así? ¿Al donante o al receptor? Al donante. Sí, la donación es al donante. ¿Qué daño le puede causar a una persona donar sangre? Profe, pues No. digamos, si no está pues en un buen estado de salud, digamos lo que estabas diciendo, le puede causar una anemia. Ujú, exacto. Y no solamente eso. Una de las preguntas dice, le pregunta a la persona, ¿hace cuánto fue la última ingesta de alimentos? ¿Por qué? Porque si la persona no está bien alimentada, no está bien hidratada y dona sangre, es una persona que le puede dar un mareo muy fuerte o que se puede parar y irse de cara, se va a dar en la cabeza contra algo, se puede abrir la cabeza, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros utilizamos esta encuesta y la entrevista. ¿Listo? Entonces, esta encuesta la debe diligenciar el donante, nunca el acompañante. El acompañante le puede ayudar, pero generalmente se le pide a alguien del banco que la diligencie porque a veces si alguien le pregunta, ve, ¿cuántas compañeras sexuales has tenido en el último año? Usted puede mentir, ¿cierto? Entonces, para garantizar eso, es que hacemos que la encuesta la diligencie totalmente el donante. Y debe diligenciarse todas las preguntas. Debe estar firmada y sin tachones. Esta encuesta se conserva por 15 años. ¿Listos? La tenemos que guardar por 15 años. En la entrevista, ahí están muy implicados ustedes porque las entrevistas las realizan los microbiólogos. Y los microbiólogos de banco de sangre van adquiriendo como un sexto sentido para identificar cuando una persona les está diciendo mentiras, ¿cierto? Entonces pueden identificar, no, esta persona no me da la tranquilidad. Listo. Y tan es así que hay una última pregunta en la encuesta que la diligencia el bacteriólogo y es si le dio la tranquilidad el donante de que le está diciendo la verdad y si no es así, marca no y difiere ese donante por claridad y consistencia en las preguntas. ¿Listo? Es decir, si hay un donante que te da, digamos, mala espina, entonces puedes impedir que ese donante done. Entonces, ustedes como microbiólogos que van a ser los evaluadores deben brindar la confianza para que esa persona les cuente su vida y su vida más privada, porque la entrevista le tienes que preguntar cuántos compañeros o compañeras sexuales ha tenido en el último año, si tiene una persona nueva, inclusive, dependiendo de la pregunta, le podrá o le tendrá que preguntar sobre si utilizan o no utilizan juguetes sexuales, le tendrá que preguntar a dónde ha viajado, le tendrá que preguntar con quién vive, le tiene que hacer preguntas muy, muy personales, ¿listo? No pueden tener vergüenza, deben, como les decía, deben tener la capacidad de detectar si les está mintiendo y deben conocer sobre enfermedades, medicamentos, procedimientos quirúrgicos,
síndromes, entre otros. Entonces usted le pregunta, ¿usted está tomando algún medicamento? Ay, sí, yo estoy tomando metformina. Y si usted no sabe esa vaina para qué es, pues se embala. Listo, lo mismo. Ah, no, es que yo tengo el síndrome de Cushing. Y usted ni idea qué es ese síndrome. Usted no va a saber si aceptar o diferir al donante. Ah, sí, es que me hicieron una, qué sé yo, una turbinoplastia y usted ni idea. Entonces, aquí es donde es muy importante que ustedes como microbiólogos tengan esos conocimientos. Obviamente, en este momento ustedes no se van a enredar con eso. ¿Cuándo se enredan ustedes con eso? Si algún día van a trabajar en banco de sangre, entonces ahí sí, me tengo que aprender los medicamentos, me tengo que aprender las enfermedades, me tengo que aprender los procedimientos quirúrgicos y me tengo que aprender los síndromes. Listo. Por ahora no, por ahora disfruten de su carrera. Listo. Y tienen que estar, pues, y deben ser muy seguros de sí mismos, porque si ustedes empiezan a preguntarle, ay, no, pero es que yo, a ver, señor, ¿usted ha viajado? ¿A dónde es que no puede haber viajado? Entonces empiezan con las dudas, pues imagínense cómo se va a llevar esa entrevista. Listo. Y en la entrevista siempre hacemos el énfasis en lo que la persona pudo haberme ocultado en la encuesta. Listo. Entonces, el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, el número de parejas, el viaje a zonas de riesgo. ¿Por qué? Porque muchas personas no tienen en cuenta el riesgo o algunas, como les he explicado muchas veces, no entienden cuando les preguntan, les dicen, ¿ha visitado zona endémica? Y la persona dice, no. Y usted le pregunta a la persona, ve, ¿has viajado? Ah, sí, estuvimos en el Chocó. Y uno, ah, pero la pregunta es zona endémica. Ah, no, yo zona endémica, yo eso no lo he visitado, yo por allá no conozco. Porque la persona no tiene ni idea que le preguntaste, ¿cierto? Entonces hay que preguntar muy bien. Y algo a otras personas es que se les olvida, ¿cierto? Ah, sí, nosotros estuvimos en Santa Marta y subieron a la Sierra Nevada. Ah, sí, nosotros estuvimos allá en unas casitas de unos indios. Entonces, ojo que en la Sierra Nevada pues no se puede, ta. Entonces, sí hay que hacer mucho énfasis en las preguntas que ya por el conocimiento que tenemos sabemos que las personas o se les olvida o ocultan información y que son muy importantes, siempre pensando en el riesgo para infecciones transmitidas por transfusión. Listo. O si la persona tiene alguna infección activa, si está tomando algún medicamento, porque a veces usted le pregunta, ¿estás tomando algo? Ah, sí, por ahí me mandaron unas pastillas. ¿Y unas pastillas para qué? No, es un dolorcito que tengo. ¿En dónde tiene el dolor? Ah, no, aquí en el sobaco. ¿Por qué te está doliendo el sobaco? Ah, no, es que me dio un nacido. Entonces usted dice, ah, tiene una infección activa. No puede donar. Listo. Además está tomando un antibiótico y ese antibiótico le puede causar algún problema porque el antibiótico está en sangre y le puede causar algún problema al paciente. Listo. Entonces, a veces son unas preguntas muy sencillas y las personas son muy olímpicas a la hora de responder la encuesta, pero en la entrevista los determinamos. Ahora, la tercera herramienta que tenemos es el examen físico. En el examen físico nosotros podemos encontrar varias cosas, entre ellas, por ejemplo, podemos encontrar fiebre, por lo tanto, pondríamos en riesgo la vida del paciente, impedimos que la persona done. O el tema del peso, si la persona pesa menos de 50 kilos, la donación de sangre lo puede afectar, entonces evitamos que done, además que se nos puede dañar la sangre por la relación sangre anticoagulante. Igual, si la persona tiene la presión alta o baja, no debería donar porque usted, eh, vamos a entender, nosotros digamos que tenemos 4,5 o 5 litros de sangre recorriendo todo el cuerpo y en 5 minutos vas a perder el 10% de esa sangre, vas a perder 450 mililitros. Entonces, eso es un reto para el corazón porque él tiene que seguir bombeando la sangre a todo el cuerpo, a la misma área, pero menos cantidad. Entonces, eso significa que el corazón tiene que hacer ahí un bombeo diferente y eso nos puede causar pues un problema si ya la persona trae de base una presión arterial alterada. ¿Listo? Y por supuesto la hemoglobina y el hematocrito, que lo que nos habla es qué tanta cantidad de eritrocitos tiene la persona para donar y efectivamente si la persona ya tiene del 12,6 que necesitamos para las mujeres o 13,6 para los hombres, pues entonces ya ahí empezamos a tener problemas. ¿Listo? Entonces se busca identificar si el donante tiene suficiente sangre para donar y por supuesto que no esté enfermo. ¿Listo?
Ahora, esta selección del donante, entonces, una vez pasan estos tres procesos, estas tres herramientas la aplico, entonces puedo determinar si acepto o difiero al donante. Y el diferimiento puede ser temporal o permanente. ¿Cuándo diferimos de una persona permanente? Cuando la condición no va a cambiar. Cuando esta persona va a tener la misma condición. Ah, no, es que a mí me dio hepatitis C hace 3 años, pero yo ya estoy curado. Sí, está curado. Pero en su cuerpo siguen estando los anticuerpos. Y esos anticuerpos me van a seguir marcando positivo en la prueba biológica, es decir, que nunca voy a poder validar esa sangre. Listo. Ah, no, es que yo sufro de diabetes mellitus tipo 2. No puedo nada, porque nunca se va a revertir esa situación. ¿Cierto? Diferente de otras. Ah, es que a mí me dio leucemia. No puedo nada. ¿Cuándo? De por vida. En diferente de unas que son temporales, por ejemplo, ah, es que estuve en Amazonas, ¿cuándo? Hace 2 meses, listo. Vamos a esperar 2 mesecitos más para ver si no te da algo y ya a partir de los 4 meses después de haber viajado a esa zona endémica puedes donar. Ah, es que me hice un tatuaje, ¿cuándo? No, hace un mes. Tienes que esperar a que pasen 6 meses y al cabo de los 6 meses ya puedes aceptar, ya lo podemos aceptar como donante. Entonces, hay diferimientos temporales y hay diferimientos permanentes. Listo. Pero ya si lo aceptamos, entonces nosotros tenemos que asignar un código de barras que es único para cada donación de sangre y ese código de barras va a acompañar esa donación de sangre desde ese momento que donó la persona hasta el paciente que se le transfundió. Y recuerden que la sangre nunca pasa a una bolsa diferente, sino que siempre está andando en ese paquete de bolsas que nosotros incluimos ahí. Listo. Entonces, ese mismo código se le asigna a los tubos, se le asigna a las bolsas de ese donante. Y hacemos, por supuesto, la flebotomía. La flebotomía es pues extraerle la sangre a la persona y durante la flebotomía se pueden presentar reacciones adversas a la donación y tenemos que garantizar, independientemente que se haya presentado la reacción o no, la recuperación. Ya vamos a hablar en detalle de eso. Entonces hablemos de la flebotomía. Entonces la flebotomía es un proceso en el cual se extraen alrededor de 500 mililitros de sangre. Generalmente las personas solemos ser muy exageradas y cuando usted le sacan una bolsa, usted dice, me sacaron como 1 litro, 2 litros de sangre, ¿cierto? Entonces, para que sepan que es esa cantidad, no más de 500 mililitros. Hay donaciones, por ejemplo, las de plaquetas, que son 200 mililitros. Las donaciones de glóbulos rojos oscilan entre 450 y 500 mililitros. Debe darse en un lugar tranquilo, donde la persona pueda donar, ¿cierto? Eso es lo ideal. Desafortunadamente a nosotros nos toca salir a hacer campañas en parques, en plazas, porque no tenemos sangre suficiente. Y tenemos que atender al donante en una posición de Trendelenburg, es decir, sentado, casi acostado. La posición de Trendelenburg es que la persona está acostada y se le levantan las piernas. ¿Cuándo llegamos a esta posición? Cuando se sufre una reacción adversa a la donación. Entonces lo hacemos. Y el donante siempre debe estar hidratado. Para que ese donante esté siempre hidratado, generalmente le damos agüita antes de la donación. Y se utilizan unas balanzas que ustedes vieron allá en el hemocentro, que son las que utilizamos no solamente para medir la cantidad, para saber cuánto le vamos a sacar, sino que también las va mezclando con el anticoagulante. Algo muy importante es que ahora, como la tecnología ha avanzado tanto, cuando la balanza llega a la cantidad de sangre deseada, se cierra y ya no permite más. Muchachos y muchachas, de esta tabla que ustedes ven ahí con un montón de datos, solamente se van a aprender 2 datos. Listo. Ya después, si ustedes algún día trabajan en un banco de sangre, se la aprenden completa. Por ahora, solamente se van a aprender los 2 datos de sangre total y cada cuánto donan. Y es que los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres pueden donar cada 4 meses. Y que tanto para hombres como mujeres no deben hacer, digo, que para los hombres no pueden hacer más de 4 donaciones al año y las mujeres no pueden hacer más de 3 donaciones al año. Ah, pues claro, si eso me da los meses. Lo que pasa es que si ustedes miran el resto de la tabla,
hay algunos procedimientos como las plaquetas por aféresis que se pueden hacer cada 4 semanas. Listo. Ahí están básicamente los tiempos que se pueden hacer entre donación y donación, pero yo no lo voy a enredar con esto. Sí les pido, si ustedes algún día van a trabajar en banco, entonces aprendan en esta tabla completa para que no digan, es que el profesor Heiber nunca me enseñó eso. Listo, ahí lo tienen. Pero ¿qué es importante de ustedes que se lleven aprendidos de aquí para la vida, para el parcial, para cuando ya ustedes se gradúen de microbiología? Es que los hombres donan cada 3 meses y la mujer cada 4 meses. ¿Por qué la diferencia? Porque las mujeres tienen una pérdida mensual de sangre, ¿cierto? Por eso les damos un mesecito más para que se recuperen, diferente que a los hombres que no tienen esa pérdida mensual. Listo. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. ¿O los cogí almorzando? Gracias, Natalia. Bueno, reacciones adversas a la donación. Muchachos, aprendas en esta diapositiva. ¿Por qué es importante? Porque la reacción adversa a la donación es una respuesta inesperada que afecta el bienestar físico y emocional de los donantes. Respuesta inesperada, es decir, nosotros sabemos que las reacciones adversas se presentan, pero lo ideal es que no. Pero hay unos factores de riesgo asociados a la donación de sangre. Entonces, personas de bajo peso, donantes de primera vez, presiones arteriales en el límite, hemoglobinas en el límite, hacen que la persona pueda presentar una reacción adversa. De hecho, algunas personas les decimos, usted es mejor que no vuelva a donar. ¿Por qué? Porque esa persona, su organismo resiente tanto la donación de sangre que siempre que dona se marea y a veces tiene unas reacciones tan fuertes que pueden llevar inclusive a la relajación de esfínteres. Esa persona se puede vomitar, se puede poposear, se puede orinar. ¿Nos ha pasado? Sí, nos ha pasado. Entonces, como es una realidad, es una respuesta inesperada y nos afecta tanto el bienestar físico y emocional de los donantes. Listo. Por supuesto, está asociado con la extracción de una bolemia importante de sangre. Listo. Y que si nosotros no tuvimos la precaución de preguntarle a la persona si había desayunado, si había almorzado, de hidratarla bien, entonces podemos pues tener estos cuadros de reacción. Y los más comunes son dos: mareo y hematoma. Repito, los, las reacciones adversas a la donación más comunes son mareo y hematoma. Mareo y hematoma. ¿Se pueden presentar las dos en un donante? Sí. ¿Hay un donante que solo presenta una? Sí. ¿Cuánto se presenta? Algunos bancos presentan 10%, otros 25%, dependiendo del banco de sangre y dependiendo de las destrezas del personal de salud. Repito, mareo y hematoma. Yo no sé si me entienden. Listo. Estas reacciones a la donación pueden ser sistémicas o locales. ¿Cuándo es una reacción local? Cuando tenemos el hematoma. Cuando hay un hematoma es algo local ahí en el sitio de la punción. Algunas se nos complican porque no hubo una buena sepsia y se nos convierte en flebitis, o algunas se nos puede complicar mucho más cuando hacemos una punción mal y causamos un daño neurológico al introducir la aguja, ¿cierto? Estas reacciones vasovagales pueden presentarse entre el 2 y el 5% de todas las reacciones. Y en cuanto a las sistémicas, pues ya hablamos de una reacción generalizada, donde la persona puede tener náuseas, puede tener vómito, puede tener diaforesis, como les decía. Algunos tienen pérdida de conciencia y casi todos presentan hipotensión. Y tenemos una prevalencia estimada de entre el 11 y el 21%, en tanto que los hematomas se presentan entre el 9 y el 16% de las donaciones. Entonces, podemos ver que hay diversos tipos de reacciones adversas, que algunas son locales, que algunas son sistémicas, y pues hay algunas sistémicas leves donde la persona solamente se marea y le da hipotensión, como tenemos algunas severas donde la persona tiene inclusive movimientos involuntarios y la pérdida de conciencia puede ser mayor hasta de 1 minuto, que para eso es demasiado tiempo. Cuando usted está atendiendo un donante y una persona se le va 1 minuto, eso para usted es una vida entera. Usted dice,
ya me cargué el primero, ya ahora sí voy para la cárcel, que no sé qué. Todo lo que le puede pasar a uno por la cabeza cuando una persona que está donando sangre se queda ahí sin conocimiento. Listo. ¿Cómo vamos, muchachas y muchachos? Hola. Bien, profe. Listo. Preguntas hasta el momento. No, profe. Listo. Recuerden, donde hago énfasis, ustedes piensen parcial, parcial, parcial. Listo. Para que estemos claros. ¿Por qué? Porque me gusta que ustedes se lleven el conocimiento. Listo. Y que no piensen de que, es que aquí me va a poner un montón de cosas. Me va a preguntar que cuántos gramos sobre decilitro de hemoglobina son que se necesitan para donar. No, eso no. ¿Por qué no? Porque eso puede cambiar, ¿cierto? Entonces ustedes se llevan un conocimiento que en 5 años les es obsoleto y entonces van a decir, ¿yo para qué me aprendí esto? ¿Cierto? En cambio, otras cosas sí son mucho más importantes y cosas que no van a cambiar. Como que nosotros tenemos que estar pendientes de la ventana inmunológica, porque por mejor que sea la técnica, no hay ventana inmunológica actualmente que esté por debajo de los 12 días. Y si es todo lo que hemos avanzado, yo creo que no vamos a llegar a cero jamás, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que aprender eso. Bueno, ya lo que sigue para la segunda hora es que vamos a hablar sobre los hemocomponentes y vamos a hablar sobre las pruebas biológicas e inmunohematológicas que se le hacen a esos hemocomponentes. Listo. Entonces les propongo una pausa de ¿qué? 15 minutos. Ah, bueno, profe. Listo, vamos a hacer una pausita entonces de 15 minutos para que ustedes no se atraganten pues con la yuca y nos vemos a la 1:15. Listo. De seleccionar un donante para garantizar de que esta sangre sea lo más segura posible. Pero no nos quedamos solamente con lo que el donante nos dice, sino que a la sangre se le hace un proceso muy grande al interior de los bancos de sangre y es justo lo que vamos a hablar ahora. Listo. De aquí, temas importantes, el tema de los tipos de hemocomponentes, listo, temas de vencimiento de hemocomponentes y el tema de las pruebas que se le hacen, listo. Entonces, los componentes sanguíneos, también conocidos como hemocomponentes, son células sanguíneas como los glóbulos rojos, las plaquetas, pero también tenemos los fluidos corporales como el plasma y las fracciones del plasma como el crioprecipitado, que pueden prepararse o obtenerse por métodos como centrifugación, sedimentación, entre otros. Nosotros utilizamos al interior del banco de sangre la centrifugación y también la filtración. Entonces tenemos la sangre total, que es la bolsita que ustedes han visto que dona el donante, que se les trae al donante. Es una bolsa grande, gordita, la cual está ya mezclada con el anticoagulante, porque como sabemos, en tanto la sangre sale del cuerpo, pues tiende a coagularse y lo que hacemos es ponerle un anticoagulante para evitar que esto suceda. De ahí podemos, después de la centrifugación, obtener glóbulos rojos. Después de una segunda centrifugación podemos obtener plaquetas. También podemos obtener plasma. Y los glóbulos blancos, por supuesto, lo que tratamos de hacer es descartarlos. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos nos defienden a nosotros, pero atacan al resto del mundo. Entonces, es muy importante que en esa fase sean descartados, ya sea por métodos de filtración o por métodos de separación en la centrífuga. La separamos y luego extraemos los glóbulos rojos, extraemos las plaquetas, extraemos el plasma y descartamos los glóbulos blancos o leucocitos. También los glóbulos rojos los podemos luego separar en dos categorías dependiendo del método que utilice cada banco. Entonces, los glóbulos rojos pueden ser filtrados y los glóbulos rojos pueden ser pobres en leucocitos y enseguida hablamos un poquitico más en detalle de eso. Y también hay un proceso que podemos hacer y es extraerle al plasma el crioprecipitado.
Entonces, ahí básicamente ya tenemos varios componentes sanguíneos. Glóbulos rojos filtrados, glóbulos rojos pobres en leucocitos, plaquetas, plasma y crioprecipitados. Profe, ¿usted nos va a preguntar eso? Sí, señor. Vamos a preguntarle cuáles son los componentes y ustedes me tendrán que mencionar al menos 3. Glóbulo rojo filtrado, glóbulo rojo pobre en leucocito, plaquetas, plasma o crioprecipitado. Listo, les estoy entregando 5. También existe el procedimiento de aféresis. El anterior era lo que extraemos por sangre total, que es la donación normalita que ustedes conocen, pero también tenemos otros procedimientos que el procedimiento se denomina aféresis. Hay máquinas que se llaman Amicus, otras se llama Alice, entre otras, pero básicamente son máquinas de aféresis. Las máquinas de aféresis me van a permitir obtener plaquetas por aféresis o glóbulos rojos filtrados directamente. Y son unas máquinas pues, que nos permiten, ustedes ya la vieron allá en el hemocentro, extraerle sangre al donante, centrifugarla, separarla, devolverle los hemocomponentes que no íbamos a utilizar y quedarnos con un solo hemocomponente en la máquina que es generalmente las plaquetas y en algunos procedimientos como el ALICE, el glóbulo rojo. Listo. Entonces, hablando de la sangre total, y hablando específicamente del fraccionamiento, porque aquí las aféresis ya me la entregan fraccionadas, ya están separadas, la sangre total sí la tenemos que separar. Listo. En los diferentes hemocomponentes que ya les mencioné, pero que les voy a repetir para que les quede bien grabado. Entonces, la sangre total antes se transfundía, pero ya ahora no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es más riesgoso para el paciente y porque en ocasiones hay pacientes que no necesitan sino glóbulos rojos, otros van a necesitar solo plasma y algunos solamente necesitan plaquetas. Entonces, dependiendo de la patología y la necesidad de cada uno de los donantes, entonces le podemos transfundir específicamente el hemocomponente requerido. Listo. Ahí lo que ustedes ven en la foto es una centrífuga, como la que ustedes ya vieron en el banco de sangre, pero también lo que ven en la foto de la izquierda es un método de filtración. Básicamente colgamos las unidades de sangre total y las pasamos por esos filtros, que son esos cuadritos que ustedes ven ahí, y que nos permiten extraer los leucocitos. Hay una ventaja que tenemos con los leucocitos referente a los glóbulos y las plaquetas por las cuales las podemos filtrar. ¿Por qué? ¿Cuál es esa ventaja? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué podemos retirar los leucocitos? porque son más grandes. Exactamente, muy fácil, excelente, porque son más grandes. Entonces, afortunadamente son más grandes, donde fueran pequeños nos hubieran embalado. Entonces, como son más grandes, pasamos la sangre total por un filtro y el filtro me retiene los leucocitos, entonces ya vamos a tener sangre filtrada prealmacenamiento y luego la vamos a separar, luego la vamos a centrifugar y la vamos a separar en los diferentes componentes. Les decía en la primera hora que la sangre pasa directamente desde el brazo del donante al paciente y que siempre está en un sistema de bolsas, que es las bolsas que asignamos desde un principio y le asignamos un código. Podemos encontrar diferentes configuraciones. La bolsa triple me permite obtener glóbulos y plasma. La bolsa cuádruple me permite obtener glóbulos, plasma y plaquetas para aquellos bancos que trabajan de forma manual, pero esto no se lo tienen que aprender, conocimiento general. El fraccionamiento, y sí es muy importante que ustedes sepan, el fraccionamiento entonces lo hacemos en unas centrífugas. Estas centrífugas son centrífugas refrigeradas. Ustedes vieron que una vez entran a los bancos de sangre, a las partes de procesamiento ya es un ambiente frío, temperatura controlada, porque ya ahí vamos a tener bolsas de sangre en muchas partes. Entonces, siempre la sangre debe estar protegida. Utilizamos estos equipos que son unos equipos fraccionadores que básicamente lo que me ayudan es a separar los diferentes hemocomponentes, plasma, plaquetas, glóbulos. Listo. Ahora, empezamos a temas muy interesantes y es ¿cuánto tiempo puedo conservar una unidad? Para eso voy a necesitar unos conservantes. Específicamente, para el caso de los glóbulos rojos, utilizamos un conservante que se llama CPD o CPDA cuando este tiene adenina. Listo. Y este conservante es lo que nos ha permitido uno de los avances tecnológicos más importantes en los bancos de sangre,
y es poder guardar los glóbulos rojos por 42 días, porque al principio siempre era, pues ya saben que comenzamos de vena a vena, ¿cierto? Luego empezamos ya en un frasquito que lo podíamos guardar por unos 5 días. Luego ya le empezamos a echar otros conservantes que nos permitían guardarlo hasta 22 días. Ahora, con este CPD lo podemos conservar por hasta 42 días. Deme un segundo. Entonces lo podemos conservar hasta por 42 días. Uy, me acabo de acordar de algo, muchachos. Y es que no habíamos no habíamos Recording in reanudado progress. la grabación. Ahora sí, ya estamos grabando nuevamente. Listo. Entonces, ya que estamos grabando nuevamente, volvamos a la presentación. Listo. Entonces les decía que, que este conservante es muy importante, lo cual nos ha permitido guardar los hemocomponentes hasta por 42 días. Listo, específicamente el glóbulo rojo. ¿Qué tiene el CPD o CPDA? Tiene destroza, fosfato, citrato, adenina y manitol. ¿Y para qué tiene todo eso? Recuerden que una bolsa de sangre es un hemocomponente que tiene células vivas. Esos glóbulos rojos que están ahí en esa bolsita están vivos y los tenemos que mantener vivos. La sobrevida de un glóbulo rojo son de 120 días y nosotros, una vez los extraemos, los podemos conservar en la nevera, garantizando que estén bien, que cumplan su propósito de llevar la hemoglobina a los tejidos hasta por 42 días en la nevera. Listo. Y este es el conservante que se utiliza. Este conservante le va a permitir a él intercambiar nutrientes al globulito, intercambiar nutrientes con su ambiente y permanecer vivo. De otra manera, se nos moriría antes. Listo. Los glóbulos rojos, tenemos dos tipos de glóbulos rojos. Si ustedes los ven, no van a ver ninguna diferencia entre una bolsa de un glóbulo rojo filtrado a un glóbulo rojo pobre en leucocitos, porque pues se ven igualmente una bolsa llena de células rojas. No vas a poder calcular a ojo cuál tiene cuál tiene menos leucocitos y cuál tiene más. Y la diferencia, muy importante esto, muchachos, la diferencia entre un glóbulo rojo filtrado y un glóbulo rojo pobre en leucocitos o sin capa leucoplaquetaria es la cantidad de leucocitos que tiene, siendo el glóbulo rojo filtrado el que menos leucocitos tiene, porque tiene menos de 1 por 10 leucocitos en cada unidad. Listo. Ya les expliqué que estas unidades filtradas las obtenemos luego de pasar la unidad de sangre total o de glóbulos rojos a través de un filtro, en tanto que el glóbulo rojo pobre en leucocitos lo obtenemos solamente a través de la centrifugación. Listo, de la centrifugación de la sangre total. ¿Qué deben llevar para sus casas y para sus vidas? De que el glóbulo rojo filtrado es un glóbulo rojo más seguro para el paciente, porque al tener menos leucocitos, entonces se van a presentar menos reacciones adversas a la transfusión, especialmente aquellas que pueden generar los leucocitos, como enfermedad injerto contra huésped, entre otras, especialmente las alérgicas, donde los leucocitos le pueden producir algún tipo de alergia o de reacción al paciente. Entonces son los más seguros los glóbulos rojos filtrados. ¿Por qué? Porque tienen menos leucocitos. Entonces, ¿cuál tiene más leucocitos? La pobre en leucocitos. ¿Cuál tiene menos? La filtrada. ¿Listo? En cantidad de porcentaje se habla que la pobre en leucocitos pierde hasta el 90% de los leucocitos en la separación, en tanto que los glóbulos rojos filtrados pierden hasta el 99% de los leucocitos en su filtración. Listo. Entonces, los glóbulos rojos, independientemente que sean filtrados o pobres, van a necesitar solución conservante. El volumen es entre 250 y 350. Se van a aprender esta tablita, van a tener en cuenta los datos
al menos los 4 primeros datos de estas tablitas que les voy a mostrar. El volumen es entre 250 y 350. La temperatura de conservación es entre 1 y 6 grados. Se conservan por un tiempo de hasta 42 días y tiene una solución conservante que se llama CPDA. De esta diapositiva y de esta clase deben llevarse muy bien esta información de esta diapositiva. Estos 4. 250, 350, de 1 a 6 grados centígrados, se guardan por 42 días y el conservante CPDA, citrato, fosfato, destroza y adenina. Listo. Ya estos otros datos son más de cultura general, que el tiempo de administración de la sangre debe ser entre 1 y 2 horas, que los leucocitos pobres, como les decía en la diapositiva anterior, pueden tener entre un 0,1 y un 10% de leucocitos, en tanto que los leucocitos filtrados, uy, ahí me faltó una coma, los leucocitos filtrados tienen entre un 0 y un 0,1% de leucocitos. Significa que los leucocitos filtrados pierden hasta el 99% de los glóbulos rojos filtrados, se les retira hasta el 99,9% de los leucocitos. Y que una transfusión de una unidad de glóbulos rojos aumenta 1 gramo sobre decilitro de hemoglobina. Eso en cuanto a los glóbulos. Listo. Tomen la foto, Profe, grábense, señora. este porcentaje de leucocitos que está escondido pues en los glóbulos rojos filtrados no tiene relevancia entonces. Otra vez, el porcentaje, a ver si te entendí, que el porcentaje de leucocitos no tiene relevancia en cuanto a los glóbulos rojos pobres, sí, sí tiene relevancia, especialmente en los pacientes oncológicos, en los pacientes trasplantados y en los pacientes pediátricos. A ese tipo de pacientes no se les puede colocar glóbulos rojos pobres. Ese tipo de pacientes y también el multitransfundido, ese tipo de pacientes obligatoriamente le tienes que colocar glóbulos rojos filtrados, porque esos pacientes tienen mayor riesgo de presentar una reacción adversa a la transfusión, o esos pacientes va a ser más complejos y presentan una reacción adversa a la transfusión. Entonces sí tiene una incidencia, solamente que si es una persona sana, que no tiene comprometido su sistema inmunológico, que no lo van a exponer a mucho, a una gran cantidad de leucocitos al transfundirle muchas unidades, entonces le puedes poner glóbulos rojos pobre, pero el ideal es transfundir glóbulos rojos filtrados. ¿Respondí tu pregunta, Marlene? Ah, bueno, con gusto. Listo. El plasma fresco congelado. Lo mismo, entonces, ¿cuáles son los datos importantes de aquí de esta diapositiva? Entonces, de estos datos, aquí lo importante es el volumen, la conservación y el tiempo de conservación. ¿Listo? Entonces, el volumen, a diferencia del glóbulo rojo, este tiene un menor volumen inicial porque puede oscilar entre 150 y 300 mililitros. Es el plasma, es este que es amarillito, transparente, que si está verde lo descartamos, ¿cierto? Que si está muy lipémico lo descartamos. El plasma fresco congelado. Entonces ya hablamos del primero que era el glóbulo rojo, ahora vamos a hablar del plasma. El plasma tiene un tiempo de conservación entre 18 y 30 grados y menos 30 grados centígrados. Menos 18 a menos 30 grados centígrados. ¿Importa el menos? Importa mucho, porque a veces uno les pregunta a ustedes cuál es la temperatura de conservación de un glóbulo y colocan de 18 a 30, pero si no le colocan el menos, pues la respuesta les queda mal. Entonces, el tiempo de conservación de los plasmas es de menos 18 a menos 30 grados centígrados porque hablamos de temperaturas de congelación. Y el tiempo en el que podemos guardar un componente es 365 días, es decir, 1 año. ¿Listo? Entonces lo podemos guardar 1 año. El plasma se guarda hasta por 1 año, 365 días. Y ya estos ya son otros datos ya más de cultura general. Como les digo, el tiempo de administración es de 1 hora. Deben descongelarse obviamente para aplicarse, eso es pues obvio, pero
se deben aplicar en las 6 horas siguientes a haberse descongelado. Y la dosis terapéutica es que se debe administrar entre 4 y 6 unidades a cada persona. Entonces, si estamos hablando del glóbulo rojo, el glóbulo rojo se administra entre 1 o 2, 3 máximo cuando hay un sangrado intenso, pero en cuanto a los plasmas se requiere mayor cantidad, es decir, que nunca le ponen a una persona menos de 4 unidades y generalmente la dosis utilizada es de 6 unidades. Preguntas de los glóbulos o del plasma. ¿No? Listo. Entonces recuerden, volumen de 150 a 300 mililitros, conservación menos 18 a menos 30 y 1 año de conservación. En cuanto a las plaquetas, entonces, profe, ¿qué debo tener en cuenta de las plaquetas? Entonces, en las plaquetas ustedes deben tener en cuenta de que el volumen es entre 50 y 70 mililitros. Es un volumen mucho menor a los otros dos. Las plaquetas pobres en leucocitos o PPP. Que la conservación es a temperatura ambiente, pero en ambiente controlado, de 20 a 24 grados centígrados, y que se conservan hasta por 5 días, y que esta conservación debe ser en una agitación constante. Ustedes lo vieron en el hemocentro, esa maquinita que movía las plaquetas para lado y lado. Entonces, las plaquetas pobres en leucocitos duran 5 días, tienen un volumen de entre 50 y 70 mililitros, se conservan en constante agitación por 20, en constante agitación entre 20 y 24 grados centígrados, y eso es lo más importante de las plaquetas. Ya otros datos importantes, pero que no van a salir en el parcial, es que generalmente se aplican alrededor de 6 unidades, alrededor de 6 unidades, que, que el tiempo de administración es entre 5 y 10 minutos porque el volumen es muy pequeño, entonces se administra muy rápido, que cada transfusión puede aumentar entre 5.000 y 10.000 plaquetas, esos ya son otros datos, pero los datos más importantes es el volumen, la constante agitación, la conservación entre 20 y 24 y que solamente se guardan por 5 días. ¿Listo? Hay otras plaquetas que también vieron allá en el hemocentro. ¿De cuáles plaquetas estamos hablando? De las plaquetas por aféresis. Estas plaquetas por aféresis tienen un volumen diferente a las plaquetas estándar o plaquetas pobres o plaquetas manuales. Es decir, un volumen entre 200 y 400 mililitros. La conservación es exactamente igual que la conservación de las plaquetas pobres en leucocitos, es decir, 20 a 24 grados centígrados en constante agitación y por 5 días. ¿Qué cambia entre la una y la otra? Pues el método de extracción y sobre todo el volumen, que la otra es un contenido mucho más pequeño y que este tenemos un contenido de entre 200 y 400 mililitros. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Otros datos importantes, pero como les digo, no van a salir en el parcial, es que la dosis terapéutica es entre 1 unidad por cada 60 kilos de peso, por lo tanto, se necesitan generalmente, en, en vez de las 6 unidades, ¿cierto? Esta solita, una sola de ellas representa 6 de las anteriores. Entonces, eso hace pues de que sea mucho más beneficioso para el paciente que le coloquen una de estas a 6 de las otras. ¿Por qué? ¿Por qué es más beneficioso esto para el paciente? Que le coloquen una sola de estas en vez de 6 de las anteriores. Profe, porque la otra, o sea, son de diferentes pacientes. Exacto. Y Entonces, cada paciente, la reacción sí, sí, y cada paciente te expone un anticuerpo. no, a una ventana inmunológica. Te expone a muchos anticuerpos, te puedes poner a muchos antígenos, entonces, y al riesgo de adquirir una infección. Entonces, es mucho más beneficioso para una persona que le coloquen una sola plaqueta por aféresis porque es un solo riesgo de una persona de una ventana inmunológica en vez de recibir 6 plaquetas de 6 donantes diferentes, ¿cierto?
si el beneficio terapéutico va a ser el mismo, porque va a incrementar la misma cantidad de plaquetas. Entonces, si es mejor, una sola de estas. Y el último hemocomponente del que vamos a hablar entonces, el crioprecipitado, y lo mismo aquí, facilito para parcial. Profe, ¿qué es lo que más tenemos que tener en cuenta? Nuevamente, el volumen, que el crioprecipitado, lo pueden poner así como crío o como crioprecipitado. El volumen es el más pequeño de todos porque es un extracto del plasma y tiene un volumen entre 15 y 30 mililitros, una conservación igual a la del plasma de un año, 365 días, y la temperatura es la misma del plasma. Recuerden el menos, de -18 a -30 grados centígrados. Listo, esto es lo más importante de aquí, esto necesito que se lo lleven para la vida, que se lo lleven para el parcial, que lo tengan clarito. Y es que un precipitado se conserva por un año entre -18 y -30 grados centígrados y que el volumen es muy pequeñito, entre 15 y 30 mililitros. Listo. Y ya lo otro, que ya es más de cultura general, pero pues también deben de saberlo, es que este hemocomponente lo que obtiene es fibrinógeno y factor 8. Entonces hablamos que el de glóbulos rojos obviamente pues tiene glóbulos rojos, células de glóbulos rojos. El de plaquetas lo que tiene plaquetas, el de plasma tiene albúmina, todas las proteínas pues sanguíneas, entre ellas el fibrinógeno y el factor 8, pero que el crioprecipitado es un extracto de solo fibrinógeno y factor 8. Solo eso. Aquí no hay otra cosa. Solo vamos a tener esto y que una vez descongelada debe aplicarse a las 6 horas siguientes, al igual que el plasma, que debe descongelarse, por supuesto, para administrarse, eso se cae de su propio peso. En este caso, que la dosis terapéutica es de 1 unidad por cada 10 kilogramos de peso. Entonces, hagan las cuentas y se van a dar cuenta de que mínimamente la dosis va a ser 1 unidad, es decir, 5 unidades por la persona. Entonces, generalmente a las personas se les terminan colocando 8, 9, hasta 9 unidades de este crío precipitado a la hora de transfundirse. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes, preguntas, sugerencias, donaciones de sangre? De sangre. No, profe, todo muy claro. Pues clara la parte de hemocomponentes. Me alegra de que les haya quedado claro. Ahora vamos a hablar de las pruebas biológicas que se le hace al donante para garantizar de que esos hemocomponentes... Ah, no, pero antes del análisis de sangre. Antes del análisis de sangre es muy importante que tengamos en cuenta qué pruebas se le hacen a esos hemocomponentes. No es que nosotros simplemente separemos los hemocomponentes y ya. A esos hemocomponentes le hacemos alguna observación visual, como es, pues, que haya ausencia de contaminación, que no tengan coágulos, que no estén lipémicos, se les mira el color, que no vayan a estar negros, que no vayan a estar em, hemolizados, ¿cierto? A las plaquetas se le hace la prueba de Surlin, ¿cierto? La prueba de Surlin, que es lo que les mostré allá en el hemocentro, que era cómo se ve ese remolino en las plaquetas. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Entonces, básicamente es, en el glóbulo rojo es demasiado evidente que hay células rojas ahí, que hay eritrocitos. En el plasma no tiene células, pero en las plaquetas lo que hacemos es que lo ponemos a contraluz, sacudimos un poquito la bolsa y vemos unos remolinos que se hacen ahí. Esos remolinos son millones de células plaquetarias que están ahí en ese componente. ¿Por qué lo hacemos? Porque a veces tú haces esa prueba y no ves el remolino. Si no ves el remolino, ahí eso está solamente lleno de plasma, no hay plaquetas ahí y ese componente se tiene que descartar. A los hemocomponentes, a los glóbulos rojos y a las plaquetas le hacemos un recuento de leucocitos para garantizar de que hayan pocos leucocitos y hay unos estándares de calidad para ello, los cuales no los voy a enredar.
No les voy a decir que debe ser de menos tanto, menos tanto. Lo que se deben de aprender es qué es lo que le hacemos. ¿Qué pruebas de calidad le hacemos? De estas, muchachos, ustedes me van a mencionar por ahí 3. ¿Listo? Ustedes escogen cuál se aprende. Entonces, le hacemos el recuento de leucocitos, le hacemos el recuento de glóbulos rojos, obviamente a los glóbulos rojos, pero también se lo hacemos al plasma y también se lo hacemos a las plaquetas para garantizar que no estén contaminadas con glóbulos rojos, porque la unidad de plaquetas y la unidad de plasma, si tienen glóbulos rojos, están contaminadas. Le hacemos el recuento de plaquetas, por supuesto, a las plaquetas, pero también se lo hacemos al plasma y también se lo hacemos a los glóbulos. No vaya a ser que las plaquetas, porque tengamos error en nuestro proceso, se nos estén yendo para la bolsa de glóbulos o se nos estén yendo para la bolsa de plasma. Y verificamos, como les decía, la ausencia de hemólisis, verificamos la ausencia de contaminación. ¿Cómo? No solamente mirándola, sino que también le hacemos un hemocultivo. Si ustedes me colocan ausencia de contaminación, hemocultivo, se las valgo. Listo. La ausencia de coágulos es visual, la lipemia también es visual y pues obviamente el color es visual. También al crioprecipitado le hacemos factor 8 y fibrinógeno, porque como es un extracto de crioprecipitado, entonces le hacemos un factor 8 y un fibrinógeno. Y por supuesto, la prueba de Surlin o prueba de resplandor opalescente, que básicamente es mirar si tiene el remolino de las plaquetas, se le hace a las plaquetas. De toda esta diapositiva, ustedes escogen 3 para el parcial y me dicen cuál de esas pruebas de calidad son las que le hacemos a los hemocomponentes. Listo, súper fácil. Ahora sí, análisis de la sangre. Vamos a mirar qué pruebas le hacemos nosotros a la sangre una vez la persona dona. Muchas de ellas ya la han hecho ustedes, específicamente las pruebas inmunohematológicas, ya ustedes las han realizado en los laboratorios. Entonces, ¿qué pruebas realizamos? Determinación del ABO, determinación del RH, el fenotipo, el rastreo de anticuerpos irregulares que lo vimos ayer, el CUNS directo que lo vimos ayer y la identificación de anticuerpos que lo vimos ayer. Y les repito, muchachos, que aprendan a hacer la identificación de anticuerpos. Pregúntenle al compañero que si lo supo, lleven las dudas para el laboratorio del martes, porque tienen que saberlo hacer. ¿Listo? Estas ya las hemos hecho. Y estas mismas son las mismas que nosotros le hacemos a un donante. Y ya con esto entonces sabemos si la persona es A positivo o negativo, como tiene el fenotipo, que el rastreo de anticuerpos irregulares le dio negativo, entonces la puedo conservar, pero que si el rastreo de anticuerpos le dio positivo, entonces tengo que descartar el plasma, los críos o las plaquetas, y si el CUNS directo me dio positivo, entonces tengo que descartar los glóbulos. Y por supuesto, hay que tratar de identificar cuál es el anticuerpo que está implicado para saber si esta persona puede o no puede volver a donar, ¿cierto? Ahora, además hacemos las pruebas inmunoserológicas. Ustedes vieron allá ese equipo grande, ese equipo en el cual se hacen las pruebas que ya vamos a mencionar. Profe, ¿y por qué no nos enseñó a hacer eso? Porque no todas las personas que pasan por banco hacen estas pruebas. O sea, ni siquiera las personas que trabajan en el laboratorio pues van a hacer algunas de estas pruebas, pero pues ya las verán y es una técnica muy fácil. Pero ¿qué necesito que ustedes aprendan de acá? Y es muy importante, aparte de estas que yo ya sé que ustedes las tienen claras, ¿cierto? También necesito que tengan claras estas y que no se confundan con las siglas. Listo. Que ustedes tengan claro a qué hace referencia cada una. VIH o HIV, ¿cierto? Entonces la prueba que me determina si la persona tiene el virus de la inmunodeficiencia adquirida y es una de las pruebas obligatorias para banco de sangre. Virus de la hepatitis C, virus de la hepatitis C, me la pueden colocar en cualquiera. En español, en inglés no hay problema. Lo importante es que tenga estas siglas. Antígeno de superficie para hepatitis B. Este es el antígeno de superficie para hepatitis B, que también se le hace a todos los donantes. El anticore, esta y esta, estas dos
Son dos pruebas diferentes, pero para una misma infección. Por eso nosotros decimos que hacemos 7 pruebas para 6 enfermedades, ¿cierto? Hasta aquí. 7 pruebas para 6 enfermedades, porque esta es una sola enfermedad, que es el virus de la hepatitis B. También hacemos Chagas, también hacemos HTLV y también hacemos sífilis. ¿Qué es el HTLV? Es un virus, profe. Es un virus. ¿Listo? Es un virus que tiene un comportamiento, es como un primito del VIH, ataca también el sistema de defensa, pero este en vez de producir una inmunodeficiencia adquirida, lo que me produce son unos linfomas y en algunos otros casos me produce leucemias. ¿Listo? ¿Por qué es obligatorio en Colombia? Porque a partir de 2014 se tuvo que hacer una actualización debido a una alta presencia de este virus en el país, especialmente por Valle del Cauca. Se cree que entró el virus a través de los puertos y por ahí fue llenando el país al punto de volverlo endémico. Por lo tanto, nos toca hacerle la prueba del HTLV y también, por supuesto, a la sífilis, que es una infección que también es susceptible de ser transmitida por transfusión. Por eso todas estas, como son susceptibles de ser transmitidas por transfusión, entonces tenemos que evaluarlas. Ahora, tenemos que algunas son virales, ¿cierto? Unas son virales, todas estas son virales, tenemos algunos parásitos y tenemos algunas bacterianas. ¿Listo? Estas son las 7 que identificamos. Malaria. ¿Por qué malaria tiene un asterisco, profe? Porque malaria no es obligatoria para los bancos de sangre, salvo que estén en zona endémica. Si su banco de sangre para el cual usted trabaja está en una zona endémica para malaria, usted tiene que realizarle la prueba de malaria a toda la sangre recibida. Caso contrario, nosotros que no estamos ubicados en esa zona endémica, si determinamos que una persona puede tener esa infección porque en los últimos 4 meses estuvo en una zona de malaria, pues entonces lo que hacemos es que diferimos al donante. Entonces, estas son las 7 pruebas obligatorias que debemos hacer todos los bancos de sangre, 8 para los que están en zona endémica de malaria. Las técnicas pueden ser diversas, las técnicas que utilizamos, ¿cierto? Para estas pruebas. Entre ellas tenemos la quimioluminiscencia, también existe la electroquimioluminiscencia, la ELISA, entre otras pruebas. ¿Listo? Entonces, el análisis de sangre y estas pruebas inmunoserológicas los hacemos para marcadores infecciosos de algunos anticuerpos, como el VIH1, VIH2. Algunos los que tratamos de identificar es el antígeno de superficie en el caso de hepatitis B, pero también los anticuerpos contra la hepatitis B, también anticuerpos contra el virus linfotrópico humano de células T1 y también anticuerpos contra el Treponema pallidum, que es sífilis, o contra el Trypanosoma cruzi, que es el Chagas. ¿Listo? Entonces tenemos virus, parásitos y bacterias. ¿Y por qué estos? Por lo que hemos insistido de que son enfermedades susceptibles de ser transfundidas en una bolsa de sangre. ¿Por qué no los otros? Porque no se transmiten a través de una donación de sangre. Si todos se transmitieran a través de una donación de sangre, pues imagine la cantidad de pruebas que tendríamos que hacer. Listo. Todas estas pruebas, todas estas y estas, ¿cierto? Entonces son de obligatoriedad para realizar y evitar posibles infecciones transmitidas por transfusión. ¿Qué queremos evitar? Las infecciones transmitidas por transfusión. Hay que tener en cuenta de que estas son pruebas presuntivas y no son pruebas diagnósticas. ¿Cómo así, profe, que son presuntivas y no diagnósticas? Sí. Si una persona sospecha de que tiene una enfermedad, pues no se acerca al banco porque nosotros hacemos pruebas presuntivas. Estas pruebas presuntivas lo que nos ayudan
es a determinar si la persona tiene o puede tener la enfermedad. Eso significa de que por su propia característica las pruebas presuntivas me presentan una cantidad de falsos positivos importantes porque son muy sensibles, pero no son tan específicas. ¿Y eso cómo se traduce? Eso se traduce en que entre el 3 y el 4% de la sangre donada es descartada por estas pruebas. ¿Significa que el 3 y el 4% de las personas que donan tienen alguna enfermedad? No. Menos del 1% de las personas que donan realmente tienen una enfermedad. Solamente que como las pruebas que nosotros tenemos son presuntivas, no diagnósticas, no confirmatorias, entonces todo lo que sea el virus o se le parezca, todo lo que sea el antígeno o se le parezca, todo lo que sea el anticuerpo o se le parezca, pues lo vamos a identificar como positivo y esa sangre tiene que ser descartada. Esto es seguridad transfusional. Es mejor en seguridad transfusional que hayan esos falsos positivos. Por supuesto, no en la vida, los falsos positivos son peligrosísimos, ¿cierto? Entonces, tenemos que, con esto garantizamos pues que haya una mayor seguridad transfusional. Y en caso de presentarse algún donante reactivo, todos los hemocomponentes deben ser incinerados. Recuerden, prueba presuntiva. ¿Eso significa que la persona está enferma? No, pero se debe incinerar la sangre. Y luego se debe mandar esa muestra del donante a hacer una confirmatoria para ver si el donante las tiene. ¿Esto era así de toda la vida? No, esto solamente empezó a pasar en el 2014. Antes el gobierno debía encargarse de esto, pero no fue capaz, entonces nos lo asignó a los bancos de sangre de que nosotros podamos hacer las confirmatorias y notifiquemos a las personas de que tienen alguna enfermedad. Listo. Y el resultado, si la persona llega a ser positiva, confirmado de alguno de estos virus, bacterias o parásitos, nosotros le tenemos que informar a la persona, lo llamamos y le decimos, mira, nos dio algo en tu prueba y tu sangre no solo fue descartada, sino que tú tienes que dirigirte a, un lugar donde te hagan el tratamiento para la enfermedad. Esto, muchachos, tranquilos, no va a salir en el parcial, pero sí necesito que ustedes lo tengan en la mente de que estas pruebas, para todo el banco de sangre existe una norma que nos pide o nos obliga a hacerlo. Listo. La principal norma, el decreto 1571 de 1993, en su capítulo 5, artículo 42, nos habla de que tenemos que hacer sífilis, virus de la hepatitis C, el antígeno de superficie para hepatitis B y el VIH-1 y 2. Luego, en 2014, entonces sale la resolución que nos obliga a hacer, a testear el HTLV y a reforzar la evaluación para hepatitis B porque había mucha hepatitis B oculta que con el antígeno core, con el anticuerpo contra el core, la podemos identificar. Y hay un documento muy importante que es la circular 082, que es el que nos dice cómo es que debemos realizar esas pruebas y que si me da positivo entonces haga tal cosa, si me da negativo tal cosa, que es la circular 082. Ya si ustedes van a trabajar en banco se las aprenden de memoria. Ahora, les decía, ¿cuáles son los tipos de prueba? Entonces, ¿qué tipos de prueba existen para realizar estos marcadores? Ya ustedes conocen uno, le cambio aquí el colorcito, que es la quimioluminiscencia, ¿cierto? Que esta la vieron en el hemocentro. Espero que hayan preguntado cómo es. Otra es electroquimioluminiscencia. Entonces, estas son muy fáciles de aprender porque tienen la misma palabra, solamente que una le agregan electro. También tenemos aglutinación directa, aglutinación en látex, hay inmunoanálisis enzimático más conocido como ELISA, súper fácil de aprender. Y la IFI o inmunofluorescencia indirecta y también la hemaglutinación directa. ¿Por qué se las estoy señalando? Pues ya saben por qué, ¿cierto? Porque esto es importante que lo sepan a la hora del parcial, porque necesito que entiendan de que no solamente hay una técnica y de que ustedes como microbiólogos se pueden encontrar cualquiera de estas
en el laboratorio donde ustedes trabajen y pues allá se les van a enseñar cómo se hace, cuánto le tengo que echar aquí, dónde tengo que poner el tubito, pero ustedes al menos tienen que saber el nombre y que no les digan, ay, es que aquí trabajamos con Elisa. ¿Con quién? ¿Quién es esa señora? ¿Cierto? Entonces es muy importante que ustedes sepan cada uno de que estas posibles técnicas son las que se utilizan para hacer el análisis de la sangre. ¿Se las voy a preguntar todas? No. Algunas sí. Apréndanselas. Listo. Que les voy a preguntar cuál es la técnica específica que reacción maneja. No, el nombre, por favor. Listo. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Muy bien. Entonces, esto es para que ustedes lo sepan, lo entiendan. Listo. Entonces, en cuanto a la interpretación de los resultados, listo. Cada casa matriz puede tener unos resultados definidos diferentes, por eso nos los tienen que aprender para la vida, porque esto puede cambiar. Entonces, si ustedes llegan a trabajar con una técnica, puede ser de una manera, llegan a trabajar con otra técnica de una manera, entonces, ¿para qué se van a aprender unos números que realmente no los van a necesitar en su vida? Entonces, por eso solamente es más para que sepan de qué viene, de qué va. Listo. Y es que hay unas zonas grises que determinamos en las pruebas. ¿Cómo así que zona gris? Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que algunas pruebas no podemos estar totalmente seguros que no hay presencia específicamente del Chagas, ¿cierto? De que todo lo que me dé positivo, positivo en este tipo de pruebas o reactivo, aquí no se habla de positivo, sino que se habla de reactivo, es todo lo que dé por encima de uno. ¿Listo? Todo lo que esté por encima de uno se considera reactivo. Y todo lo que esté por debajo de uno se considera no reactivo. Pero para el caso de Chagas, el proveedor, al menos de la casa matriz para pruebas de banco de sangre, incluye un porcentaje de incertidumbre de alrededor del 20%, es decir, que lecturas que estén entre el 0,8 y el 0,9, él dice, mira, pues yo hice lo que pude, pero yo no estoy tan seguro pues de que ahí no haya nada. Así que todo lo que te den 0,8 y 0,9, no no creo que tenga nada, pero es posible, así que no lo trasfundas porque de pronto me equivoqué. Listo, y eso puede pasar y les va a pasar con muchas pruebas y se llama zona de incertidumbre, zona gris, listo, para que lo tengan en cuenta. En este caso, en las pruebas biológicas de sangre, solamente tenemos el caso para Chagas, para el VIH, para el antígeno de superficie de hepatitis D, HTLV, el anticore, el virus de la hepatitis C y la sífilis. No tiene zona de incertidumbre, todo lo porque esté por encima de uno es reactivo, es decir, que hay una posibilidad de que esta sangre esté contaminada y todo lo que esté por debajo significa que es negativo, pero no olvidemos de que hay un tema de que por ser pruebas de tamizaje, por no ser pruebas confirmatorias, entonces hay un riesgo ahí de que tengamos falsos positivos, entonces realmente la sangre que se descarta es más por seguridad del paciente que realmente que la persona esté enferma. Listo. Entonces, dentro del documento que les mencionaba unas diapositivas atrás, que es la circular 082, entonces tenemos cuál es el algoritmo. Es decir, qué debe hacer usted para garantizar de que la sangre esté bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona que nos da no reactivo, en ninguno de estos 7 marcadores, entonces colocamos el sello de calidad y liberamos la sangre para ser transfundida en el servicio de gestión pretransfusional. Sencillo, derechito, no pasa nada, no hay problema, se transfundió. Pero si nos da reactivo, entonces tenemos que poner las unidades en cuarentena y tenemos que repetir las pruebas por duplicado. Las repetimos en el tubo morado que tomamos para las pruebas inmunohematológicas y la repetimos de la bolsa. Entonces ya tenemos una prueba inicial que la hicimos en el tubo tapa roja o tapa amarilla, dependiendo del que estén utilizando, y esa nos dio positivo. Pero entonces la repetimos en estos dos tubos para garantizar a ver si es real. Si ya nos da reactivo, ¿cierto?
Si una sola de esas nos da reactivo, ya vamos a tener dos reactivos, entonces significa que esa unidad efectivamente tiene problemas y tenemos que descartar los hemocomponentes, enviar a confirmar como les había dicho e informar al donante, como les indiqué. Pero si nos da no reactivo en dos de estos, es decir, ninguno de estos dos, entonces podemos liberar la unidad con sello de calidad. ¿Listo? Entonces, un reactivo inicial no significa que la sangre se va a descartar de una vez, sino que le tengo que aplicar otras dos pruebas y si me da negativo, pues viene aquí. Ojo, esto no es así como tan olímpico, sino que si aquí me da un resultado, por ejemplo, de 1000 o de 1500 y aquí en estos dos me da negativo, eso me tiene que llamar la atención y yo no puedo simplemente liberar la unidad. Ojo, se equivocaron en los tubos, ¿qué pasó? Diferente a si me da 1.02 y ya estas me dan negativo, ya eso es diferente, ya estoy hablando de una cosa más normal donde sí puedo liberar el sello. Pero si yo estoy hablando que aquí me dieron unos recuentos altísimos, aquí no me puede dar negativo. Algo falló en el proceso, algo está mal. El equipo, la persona, el tubo, ¿quién se equivocó? Entonces, en esos casos no puedo liberar. Por eso les digo, no puedo ser tan olímpico, siempre necesito ahí el microbiólogo y bioanalista que me analice las pruebas y me diga, no, venga, el algoritmo dice una cosa, pero es que a mí un profesor por allá alguna vez me dijo, no vaya a liberar una unidad si a cualquier cosa, revise, si usted tiene un recuento muy alto aquí de un reactivo, y luego que es que ya no es reactivo, ojo, ahí pasó algo. Repite ese tubo inicial a ver qué pasó, porque sin duda alguien se equivocó. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, no traguen entero, analicen, no sean fácilmente reemplazables por un equipo o por una IA. Eso es lo más importante. Por eso es que ustedes, microbiólogos y bioanalistas, deben estar ahí haciendo el análisis, diciendo, oiga, pero es que este resultado a mí como que no me cuadra. ¿Cómo así que me está dando la bolsa no reactivo y los otros recuentos todos altos, ¿cierto? O unos recuentos bien altos y le mandas la confirmatoria y da negativa? Oiga, pero ¿cómo así? Ese muchacho, esa persona, esa persona, sí, con ese recuento tan alto, yo estaba seguro que le iba a dar la hepatitis C, ¿cómo que no le está dando? ¿Cierto? Entonces, esas cositas es de no tragar entero. La ceroteca, la vieron allá, recuerdan que entraron y se les congelaron hasta los pantalones. ¿Lo recuerdan? No, no se acuerdan que entraban a la cava. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, en esa cava que está entre -18 y -30 grados centígrados se debe mantener la ceroteca. ¿La ceroteca qué es? Una contramuestra, un tubito, un extracto del plasma de esos donantes que donaron en los últimos 3 años. Se guardan hasta por 3 años. Ya a los 3 años se tiene que descartar. Listo. Uy, ahora veo que la foto está como viejita, ¿cierto? La voy a actualizar en estos días. Bueno, entonces nosotros guardamos esa contramuestra. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la donación y la transfusión de sangre se pueden presentar demandas. Entonces hay un paciente que dice, vea, lo que pasa es que yo no tenía hepatitis B y a mí me transfundieron y me pegaron hepatitis B. Usted tiene que demostrar de que esa sangre que usted le transfundió a ese donante al menos en el momento de la donación estaba negativa o estaba en ventana. Que si se transfundió y desafortunadamente estaba en ventana, eso fue algo que el paciente aceptó cuando firmó el consentimiento informado, muchachos. Porque cuando usted firma el consentimiento informado, está aceptando de que esa donación puede estar en periodo de ventana y ahí sí no tuvo culpa el banco, siempre y cuando el banco demuestre de que se hizo las preguntas, de que se hizo la entrevista y de que la encuesta está bien diligenciada. Porque si la encuesta dice, ¿ha tenido más de 2 compañeros y la persona contestó sí, y el bacteriólogo microbiólogo simplemente dejó la persona a donar, ahí poseemos problemas. Podía estar en ventana, fallaron los protocolos. O te piden el control de calidad de ese día que se transfundió hace un año y usted no los tiene. Ahí tienes problemas. Listo. Por eso es que somos tan estrictos en el tema de transfusión de hemocomponentes
de banco de sangre porque en cada transfusión nos estamos jugando inclusive ¿cómo se llama? El trabajo. Listo. Entonces, la seroteca se debe conservar congelada por un periodo mínimo de 3 años. Es un tiempo en el cual se pueden realizar las investigaciones. Las muestras procesadas se congelan a temperatura inferior de -20, congeladas. Listo. Y el tiempo máximo que puede recurrir entre la colecta y el procesamiento del suero es de 8 horas, ¿cierto? Y lo vemos es de una semana, perdón, es de una semana para guardar la ceroteca. El tiempo de fraccionamiento es el que es de 8 horas. Listo. Y se debe almacenar, pues como le decía, en refrigeración al principio, pero ya luego en congelación. Listo. Ahora, una vez se hayan realizado todos los análisis, listo, ya sí se le puede asignar a la unidad el sello nacional de sangre, donde nos indica de que esa sangre es lo más segura posible, no hablamos del 100%, para ser transfundida. Y en este sello se colocan todas las pruebas que se le hicieron al donante. Listo, ahí es donde los colocamos. Y eso era lo que les traía para el día de hoy en cuanto a análisis de sangre y de transfusión. Listo. ¿Quedamos claros? Sí, profe. Bueno, preguntas, dudas. Aprovechen pues para preguntar porque ya lo que sigue es que nosotros preguntemos en un parcial. Profe, no. ¿No? Por Listo, el muchachos. momento no hay dudas. Por el momento. Listo. Bueno, entonces, ya saben que hay un grupito que no me ha entregado, que no me ha mandado el correo. Yo entiendo que ustedes me mostraron el artículo, les dije cuál, pero sí necesito por favor que me coloquen el correo, sobre todo los integrantes, porque veo que me faltan algunas personas y necesito saber si se integran a ese grupo o no. Lo segundo es que entonces nos vemos el martes. El martes vamos a hacer la prueba de antiglobulina, pero ya con pruebas cruzadas. El martes es como algo integrador, donde vamos a incluir pues todo lo que hemos visto de hemoclasificación, lo que vimos de prueba de glutamina en un solo laboratorio y vamos a incluir pues el tema de la prueba cruzada. Listo, que es algo que ustedes se pueden encontrar en la vida. Y ya el jueves son ustedes los que van a presentarnos, ¿cierto? A nosotros y a los compañeros, cada uno de los artículos que ustedes mismos buscaron, artículos que ustedes mismos escogieron y que espero pues que se los aprendan y que la idea es que sea algo constructivo y que nos complemente los conocimientos que llevamos hasta el momento y que nos sirvan para la vida. ¿Listo? Profe, Hola. profe, una pregunta. A ver, la exposición que vamos a hacer es como tal, digamos, basarnos en el artículo, explicar todo lo del artículo, o nos centramos más, digamos, en la técnica, o no. No, el artículo. El artículo, ojo, recuerden, no se les olvide que el artículo lo escribió alguien. No se olviden de esa persona. Díganme, este artículo es de X, Y, Z. Listo. Céntrense en el artículo. Ustedes no van ustedes pueden estar en acuerdo o en desacuerdo de lo que se diga en el artículo. Finalmente, ustedes no son los que lo están diciendo. Ustedes no tienen que ir a defender nada. Ustedes lo que van es a contarnos que hay unos señores X, Y, Z que se pusieron a investigar sobre un tema X y que encontraron eh, tales resultados en ese tema. Listo. Entonces, eso es lo que ustedes nos van a contar. Escogemos temas relacionados con la transfusión sanguínea y con los bancos de sangre, pues porque nos interesa ampliar el conocimiento, porque pues, queremos ver qué cosas nuevas hay, precisamente escogimos temas dentro de los que ustedes me mandaron que fueran diferenticos, que no todos se expusieran de lo mismo, pero no tienen que, ay, bueno, es que para que todos sepan cómo se hace una plasmaféresis. No, se referencia a qué es una plasmaféresis, obviamente. Nos cuentan de qué va la plasmaféresis
pues lo que diga el artículo, ¿cierto? Tampoco es que se pongan a buscar cosas más allá, sino los artículos suelen ser muy buenos en la parte del marco teórico, entonces de ahí sacan la información. Listo. Recuerden que van a exponer al menos 2 personas por grupo, que la profe Claudia y yo vamos a escoger cuáles son esas personas. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto, feliz fin de semana, ya están más descansaditos, no tienen, ¿cuándo tienen parcial? Ya nos digamos. Pues yo, profe, la otra semana no, pero la otra de arriba, 4 parciales, la Bueno, pero misma al menos, semana. bueno, al menos van a estar un poco más descansados, espero. Bueno,